Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en una historia que, les aseguro, los va a atrapar desde el primer segundo. Hoy vamos a desentrañar un momento crucial, un giro de 180 grados en el universo de una de las parejas más comentadas y queridas de la televisión turca, Kerem y Hande. Sí, lo han leído bien en el título y la anticipación es palpable. Vamos a hablar de ese instante en el que Hande, nuestra protagonista, decide dar el paso más grande y valiente de todos, declarar su amor por Kerem. Pero no solo eso, vamos a analizar las implicaciones de esta declaración, porque el título nos promete algo más, algo que resuena con una fuerza inusual: no la verá con nadie más. ¿Qué significa esto? ¿Es una promesa, una advertencia, un sentimiento profundo e inquebrantable? Hoy vamos a explorarlo todo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta emocionante trama, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción. Únanse a nuestra comunidad, formen parte de esta familia donde compartimos lo último del mundo del entretenimiento, especialmente de esas historias que nos tocan el corazón y nos hacen vibrar. No se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque el relato que tenemos para hoy es digno de ser desglosado. La relación entre Hande y Kerem ha sido un torbellino, ¿verdad? Hemos sido testigos de sus altibajos, de sus miradas cómplices, de esos momentos de tensión que se resolvían con una sonrisa o un abrazo. Pero siempre ha habido esa chispa, esa atracción innegable que flotaba en el aire, una química que traspasaba la pantalla. Y es en este contexto de emociones encontradas y sentimientos que burbujean bajo la superficie donde ocurre la magia. Imaginen la escena. Probablemente sea un momento íntimo, un lugar donde las máscaras caen y las verdades más profundas salen a la luz. Hande, después de mucha reflexión, de dudar, de quizás sentir que Kerem no captaba la magnitud de sus sentimientos, decide que ya no puede más. Ya no puede seguir guardándose lo que siente, ese amor que ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo, a pesar de las adversidades o de las dudas que hayan podido surgir. La declaración en sí misma debe ser un momento de gran carga emocional. No es algo que se diga a la ligera, ¿verdad? Para Hande esto representa poner todas sus cartas sobre la mesa, exponer su vulnerabilidad. Podríamos imaginarla tomando aire, sus ojos buscando los de Kerem, con esa mezcla de miedo y determinación que solo el amor puede inspirar. Y entonces las palabras fluyen. Palabras que quizás ha ensayado 1000 veces en su mente, pero que al pronunciarlas en voz alta cobran una dimensión completamente nueva. Kerem, te amo. Simple, directo, pero con un peso inmenso. Es la confesión definitiva, el punto de inflexión. Y no es solo un te amo cualquiera. Es un te amo que lleva consigo toda la historia que han construido juntos, todas las risas compartidas, todos los momentos de apoyo mutuo, incluso las discusiones que paradójicamente los han acercado más. Pero el título no se queda solo en la declaración. La frase "no la verá con nadie más" es la que realmente eleva la apuesta. Esto implica un nivel de compromiso, de exclusividad, de una visión de futuro compartida que va más allá de la simple atracción romántica. ¿Es Hande la que está declarando esto, o es una afirmación que Kerem le hace a ella, y que ella reafirma con su declaración? El título es ambiguo en ese sentido, lo que lo hace aún más intrigante. Si es Hande quien lo dice, es una poderosa muestra de posesión amorosa, de la certeza de que Kerem es el único para ella, y que no está dispuesta a compartirlo. Es como decir, tú eres mío, y nadie más tiene derecho a tu corazón. Podría interpretarse como una advertencia a posibles rivales, o simplemente como la expresión de una convicción profunda. Por otro lado, si es algo que Kerem le ha dicho a Hande, y ella lo abraza y lo declara como propio, entonces estamos hablando de una relación donde la confianza y la exclusividad son pilares fundamentales. Es la validación de un amor que se siente seguro, sólido, donde no hay lugar para las dudas o las infidelidades. Imaginen la mirada de Kerem al escuchar esto. ¿Sorpresa? ¿Alivio? ¿Emoción? Probablemente una mezcla de todo. Para él, esta declaración de Hande, especialmente con esa contundente afirmación, podría ser la confirmación de que sus sentimientos son correspondidos de una manera tan profunda como él la siente. Podría ser el momento en que se da cuenta de que esta no es solo una aventura pasajera, sino algo serio, algo para construir un futuro.
Analicemos las diferentes posibilidades de cómo podría desarrollarse esta escena, y qué implicaciones tiene para la trama. Si Ande declara su amor y también la idea de exclusividad, esto podría ponerla en una posición vulnerable. ¿Cómo reaccionará Kerem? ¿Está él en el mismo punto? ¿Tiene él sus propias dudas o reservas? Si él responde positivamente si acepta esa condición de exclusividad y reciprocidad, entonces la relación da un salto cualitativo. Se consolida como una pareja seria, con planes de futuro. Las miradas de envidia de otros podrían aparecer, y la presión externa podría aumentar, pero ellos tendrían una base sólida para enfrentarlo. Pensemos también en el contexto de las series turcas, que suelen estar cargadas de drama, de giros inesperados, de obstáculos que ponen a prueba a los protagonistas. Esta declaración podría ser el catalizador de nuevos conflictos. Quizás haya alguien más interesado en Kerem, o alguien que no quiere verlos juntos. La afirmación de Ande podría ser una forma de ponerle un alto a esas intromisiones, de dejar claro que su amor por Kerem es absoluto y que no permitirá que nada ni nadie se interponga. Podría ser una declaración de guerra, en el buen sentido, para proteger lo que ha encontrado. Otra interpretación de no la verá con nadie más podría ser que, una vez que Ande haya declarado su amor y Kerem haya respondido, ellos deciden conscientemente construir una vida juntos, y en ese proceso, el compromiso mutuo es tan fuerte que la idea de buscar a otra persona se vuelve impensable. Es una decisión activa de dedicarse el uno al otro, de cultivar un amor que sea duradero y exclusivo. Esto podría manifestarse en pequeñas acciones diarias, en conversaciones profundas sobre su futuro, en el apoyo incondicional que se brindan. Además, la forma en que se presenta esta declaración es clave. ¿Es un momento de arrebato pasional, o es una reflexión madura y consciente? Si es un arrebato, puede ser impulsivo, pero no menos sincero. Si es una reflexión, demuestra una gran fortaleza emocional y una comprensión profunda de lo que significa el amor y el compromiso. Ambas posibilidades son fascinantes. Podríamos imaginar diferentes escenarios para esta declaración. Quizás Ande ha estado luchando contra sus sentimientos por Kerem por mucho tiempo, quizás por orgullo, por miedo a ser rechazada, o porque él estaba involucrado con otra persona. Pero la vida, como suele suceder, conspira para unir a las almas gemelas. Un evento inesperado, una conversación profunda, un momento de vulnerabilidad compartida, podría ser el detonante. Imaginemos que están en una situación delicada, quizás enfrentando una crisis juntos. En medio de esa tensión, de la necesidad de confiar el uno en el otro, Ande se da cuenta de que su conexión con Kerem va más allá de la amistad o de una atracción superficial. Es un sentimiento que la impulsa a protegerlo, a cuidarlo, a ser su roca. Y ahí, en ese momento de máxima intensidad, las palabras salen. No puede reprimirlo más. Kerem, te amo. Y te quiero solo para mí. No quiero que nadie más te mire, no quiero que nadie más te hable como yo te hablo, no quiero que nadie más te sienta como yo te siento. Es una declaración que lo envuelve todo. Es la posesión del alma, no de una manera egoísta, sino de una manera protectora y devota. Y la reacción de Kerem sería crucial. Podría quedarse mudo por un instante procesando la magnitud de lo que acaba de escuchar. Sus ojos podrían llenarse de una emoción que hasta entonces había estado reprimida. Podría dar un paso adelante, tomar su rostro entre sus manos y, con una sonrisa que irradia alivio y alegría, responder: y yo a ti, Ande. Y a ti nunca te dejaré ir. Siempre serás mía, y yo tuyo. Esa reciprocidad, esa confirmación de que sus sentimientos son mutuos y que ambos están comprometidos con esa exclusividad, sería el clímax de la escena. Ahora consideremos las repercusiones a largo plazo. Una vez que esta declaración se ha hecho pública, o al menos ha sido compartida entre ellos con esa intensidad, la dinámica de su relación cambia para siempre. Las dudas se disipan, la inseguridad se reduce. Tienen una base sólida sobre la cual construir su futuro. Las miradas de otros podrían seguirlos, las envidias podrían manifestarse, pero ellos ya tienen su pacto, su promesa silenciosa o explícita, de que su amor es un universo cerrado y autosuficiente. Piensen en cómo esto afectaría a los personajes secundarios. Si había rivales, ahora se enfrentan a un muro infranqueable. Si había amigos que dudaban de su relación, ahora ven la fuerza de su conexión. Esta declaración no es solo un momento íntimo, sino que resonará en todo el entorno de la serie.
Es importante también reflexionar sobre la autenticidad de estas emociones. En la ficción, a veces las declaraciones pueden sentirse forzadas. Pero cuando se construyen bien, cuando la química entre los actores es palpable, cuando el guión ha cimentado las bases de esta relación, entonces este tipo de momentos se sienten verdaderos y poderosos. Y es precisamente por eso que estamos tan emocionados de analizarlo. La fuerza de esta declaración reside en la vulnerabilidad que implica y en la certeza que proyecta. Ande, al dar este paso, está apostando todo. Está diciendo que Kerem es su elección definitiva, su destino. Y la frase "no la verá con nadie más" es como un sello de autenticidad, una garantía de la profundidad de sus sentimientos. No es solo un enamoramiento pasajero, es un amor que tiene la intención de perdurar. Podríamos incluso imaginar que, después de esta declaración, hay una escena donde ellos están caminando juntos, tomados de la mano, y quizás alguien se acerca a Kerem para hablarle de otra cosa, o para coquetearle, y Kerem, con una sonrisa dedicada a Ande, la aparta sutilmente y se enfoca en su amada. Es la demostración práctica de esa exclusividad que Ande tanto anhela y que él ha prometido. Pequeños gestos que validan las grandes declaraciones. En resumen, este título nos presenta un momento cumbre en la historia de Ande y Kerem. Es la declaración de amor más poderosa, acompañada de una afirmación de exclusividad que promete consolidar su relación y crear un vínculo inquebrantable. Es la culminación de meses, quizás años, de emociones contenidas, de miradas robadas, de sentimientos que finalmente encuentran su voz. La valentía de Ande al dar este paso, y la resonancia de sus palabras, son los elementos que hacen que esta escena sea tan esperada y tan significativa. Y así llegamos al final de este recorrido por el significado y las implicaciones de la declaración de amor de Ande por Kerem, y esa poderosa afirmación de "no la verá con nadie más". Hemos explorado las posibles interpretaciones, los escenarios que podrían desencadenarse y la profunda emoción que un momento así puede generar. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desentrañar las capas de esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta declaración? ¿Cómo creen que Kerem reaccionará? ¿Qué esperanzas tienen para el futuro de Ande y Kerem? Déjenme todos sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y me ayudan a entender mejor estas historias que tanto amamos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e entretenido y les ha dejado con ganas de más, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.